yeah, yeah. Yeah. My baby, my Valentine. Buenos días, mi nombre es Daniela. Hoy mi grupo y yo hablaremos sobre el tema exploración, presentación y recolección de datos. Proceso estadístico. Son un conjunto de pasos que se realizan para resolver un problema donde interviene una variable estadística. Ahora vamos a ver qué pasos hay que seguir para realizar un estudio o proceso estadístico. En primer lugar, hay que establecer el tema sobre el que se quiere realizar un estudio. Es decir, hay que concretar la pregunta a la que queremos dar respuesta. Ejemplos. ¿Cuánto miden los alumnos de primer año del instituto de nuestra localidad? ¿O qué postre prefieren los alumnos de mi colegio? En segundo lugar, tenemos que determinar los elementos objeto de estudio. Nos estamos refiriendo a la población, que es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. Ejemplo, cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito en el mundo. La muestra es un subconjunto extraído de la población, cuyo estudio nos va a servir para extender ciertas características de la población. Ejemplo, cantidad de fallecidos en accidentes de tránsito en Bolivia. Una cosa es ver en todo el mundo y otra cosa es ver en Bolivia. Si estamos hablando de un todo, estamos hablando de la población. Y si estamos hablando solamente de una parte, estamos hablando de la muestra. Recoger la información. Según el tipo de información que debemos recopilar, se utilizan diferentes técnicas. Las encuestas. Ejemplo, ¿qué opinan los alumnos acerca de la asignatura de matemáticas? Las mediciones se utilizan, ejemplo, para averiguar los días de la semana en los que la temperatura es más baja o más alta. Y tendremos que utilizar observaciones si queremos saber, por ejemplo, el número de veces que levantó la mano una alumna en clase. Seguidamente tenemos que organizar y presentar la información que hemos recogido. Para ello utilizaremos tablas de frecuencia y gráficas de estadística. Hola, mi nombre es Ailín Pinaya. Les voy a hablar sobre la organización de los datos estadísticos. Al organizar la información de los datos estadísticos puede que algunos salgan omitidos, inconsistentes o irrelevantes. En estos casos debe procederse a corregir mediante la data de la incorporación de los datos omitidos. Una vez clasificados los datos, se organizan en tablas, cuadros o gráficos. Las tablas tienen 5 partes fundamentalmente que vamos a ver ahora. Como número 1 tenemos el título, que se presenta de forma breve, concisa y precisa. Como número 1, el título presenta de forma breve y precisa. 2. Columna matriz, colocada generalmente en la izquierda, es la primera columna del cuadro y contiene algún tributo de la población estudiada. 3. Encabezamiento. Generalmente es la primera fila y en ella se identifican los atributos o características que se refieren en la columna. 4. Cuerpo. Corresponde a los datos estadísticos propiamente dichos. 5. Fuente. Acá debe establecerse la fuente del cual se obtiene la data. Solo se omite si el recopilador es el autor. Eso sería organización de datos estadísticos. Hola, mi nombre es Maribel Ampuero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la variable estadística. La variable estadística es una magnitud que varía pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Pueden estar relacionadas con otras variables y cambiar en concordancia. Las variables se clasifican en variables dependientes e independientes. Las variables dependientes son las que cambian debido a que otra variable o variables han cambiado de acuerdo con un tipo de relación dada entre ambas. Las variables independientes es la que cambian sin depender del cambio de otras o pueden ser manipuladas. También existen tipos de variables que son las variables cuantitativas, las variables categóricas y las variables
de intervalo. Las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas las conocemos como variables numéricas. Este tipo de variables son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían en su magnitud. Las variables categóricas. Las variables categóricas son las variables cuantitativas y se dividen en dos ramas muy importantes, que son las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales son aquellas que no pueden ser clasificadas ni en una magnitud cuantitativa ni en una magnitud de jerarquía. Por ejemplo, las categorías de género, como ser varón, mujer, son variables de este tipo. Las variables de intervalo. Las variables de intervalo no nos permiten expandir en el radio de las variables numéricas. Eso sería todo. Muchas gracias. Registro y recolección de datos. Metodología empleada para la recolección de los datos. Se refiere al método utilizado para conformar y obtener los datos con los que se elaboran las estadísticas, y estos según engloban de la siguiente manera. Uso de registro administrativo. A través de los registros administrativos se recorre la información continua a medida que se van sucediendo los actos o trámites administrativos dentro de un organismo. Por ejemplo, tenemos los formularios, las planillas de registro, las fichas, historias médicas, etc. Estos se pueden abordar de la siguiente forma. Enumeración completa de los registros administrativos. Se refiere al momento en el que se emplea la totalidad de los registros administrativos de las planillas, expedientes o formularios para obtener los datos que se procesan en la operación de la estadística. Obtención directa de los datos. En este caso, el cual el organismo responsable cuenta con un instrumento de recolección. Además, realiza un levantamiento de la información correspondiente, por lo cual se puede aplicar tres métodos, cuáles son el censo o enumeración completa, enumeración por muestreo, la forma combinada de los anteriores, o la estadística derivada o productos estadísticos. Recopilaciones estadísticas. Las recopilaciones estadísticas se refieren a la publicación de resultados producidos a partir de otras estadísticas que no hayan sido objeto de reelaboración o transformación. Las operaciones estadísticas basadas en un registro administrativo son predominantes en tanto que constituyen una fuente primaria, permanente y de bajo costo para producir información estadística de interés público. Bueno, mi nombre es Vania Caroli Jauregui Ayala. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del sistema de recolección de datos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, con las cuales pueden ser la entrevista, la observación, la encuesta, el cuestionario, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicará con la finalidad de buscar información que será útil para una investigación. En la investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos. Los analistas utilizan muchos de estos métodos para recopilar los datos de una situación existente, como entrevistas, cuestionarios, inspección de registros y observación. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente se utilizan 2 o 3 para completar el trabajo de cada uno y asegurar una completa investigación. La entrevista. Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal a través de preguntas que propone el analista. Los que responden pueden ser generalmente los gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos que serán afectados por la aplicación propuesta.
El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos. Algunos analistas prefieren el método a las otras técnicas que estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de la aplicación. Pero dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. O sea, que la entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la organización. Sirve para obtener información acerca de las necesidades y manera de satisfacer como consejo y comprensión por parte del usuario para métodos nuevos. Como también la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad de establecer una corriente de simpatía con el usuario, lo cual es fundamental. Preparación de la entrevista. Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. Eso se hace una investigación. 2. Preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Eso quiere decir que tiene que estar en una organización. 3. Fijar un límite de tiempo para preparar la agenda para la entrevista. Eso es en la parte psicológica, de psicología. 4. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. 5. Es hacer la cita con anticipación. Esa es una planeación. La encuesta. Hoy en día la palabra encuesta se usa frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente solo una fracción de la población de bajo estudio. Por ejemplo, antes de una elección, una muestra de electores es interrogada para determinar cómo los candidatos y los asuntos que son percibidos por el público. Un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Una entidad del gobierno comisiona una encuesta para obtener información para evaluar legislación existente o para preparar y proponer nueva legislación. No tan solo las encuestas tienen una gran variedad de propósitos, sino que también conducir de muchas maneras, incluyendo por teléfono, por correo o por persona. Aún así, todas las encuestas tienen algunas características en común. Preguntas en una encuesta. Las encuestas las podemos clasificar por su contenido. Algunas encuestas enfocan en las opiniones y actitudes, tal como las encuestas preeleccionarias, mientras que otras se preocupan por características o comportamientos reales, tal como la salud de las personas, vivienda, gasto de consumidor o hábitos de transportación. Muchas encuestas combinan preguntas de ambos tipos. Los participantes pueden ser preguntados si han oído o leído sobre algún asunto, que saben sobre él, su opinión, con cuánta firmeza sienten y por qué, su experiencia sobre el asunto, y ciertos de datos personales que ayudarán al analista a clasificar sus respuestas, tal como la edad, género, estado civil, ocupación y lugar de residencia. Las preguntas pueden ser abiertas. ¿Por qué siente así?
O como también las preguntas pueden ser cerradas. ¿Aprueba usted o desaprueba? Los entrevistadores pueden solicitar al participante que evalúe un candidato político o un producto usando alguna escala, o pueden solicitar que ordene varias alternativas. Algunas encuestas también se enfocan sobre opiniones y otros sobre hechos. El cuestionario. Los cuestionarios dan una alternativa muy útil para la entrevista. Existen ciertas características que deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Existen dos formas de cuestionario para recabar datos. Uno, tenemos el cuestionario abierto y dos, el cuestionario cerrado. Y se aplican dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas las posibles respuestas de las preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. El cuestionario abierto, al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando quieren conocer los sentimientos, opiniones, experiencias generales. También son útiles al explorar el problema básico. Por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de verificación de crédito es un medio. El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes escriban las razones de sus ideas. Algunas personas, sin embargo, encuentran más difícil escoger una de un conjunto de respuestas preparadas que pensar por sí mismas. El cuestionario cerrado este tipo de cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado por medio de un cuidadoso estilo en la pregunta. El analista puede controlar el marco de la frecuencia. Este formato es el método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los individuos para que tomen una posición y forma su opinión sobre los aspectos más importantes. La observación. Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos, psicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente esta tabla estadísticas. Los gráficos para variables cualitativas y cuantitativas se utilizan el diagrama de barras simples, diagrama de barras compuestas, diagrama de barras agrupadas o apiladas, diagramas de sectores circulares, pictogramas, histogramas y polígonos de frecuencia. Muchas gracias.